Bienvenidos a un nuevo video donde nos sumergiremos en uno de los aspectos más fascinantes del México antiguo, la religión azteca. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los aztecas construyeron templos tan imponentes o qué significaban realmente sus ceremonias? La religión no era solo un aspecto más de sus vidas, era el centro de todo su universo, el motor que movía desde las grandes decisiones imperiales hasta las más pequeñas acciones cotidianas. Empecemos con los dioses aztecas, un panteón tan rico y diverso como la naturaleza misma. Los mexicas heredaron muchas de sus deidades de culturas anteriores, pero les dieron su propio significado y poder. Entre ellos destaca Huitzilopochtli, el colibrí del sur, dios solar y patrono de los mexicas. Imaginen un dios guerrero que nace en medio de una batalla celestial y derrota a sus hermanos, incluyendo a su hermana Coyolxauhqui, la luna. Esta lucha cósmica explicaba por qué el sol necesitaba ser alimentado cada día. Otro dios fundamental era Tlaloc, señor de la lluvia y los truenos. Los aztecas le tenían tanto respeto como temor, pues de él dependían las cosechas, pero también podía desatar tormentas devastadoras. Y no podemos olvidar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del conocimiento y la civilización, que representaba el lado más sabio y pacífico de la religión azteca. El Templo Mayor, ese gigante de piedra que se alzaba en el corazón de Tenochtitlan, era mucho más que un edificio. Era una representación del universo mismo. Con sus dos templos en la cima, uno para Huitzilopochtli y otro para Tlaloc, simbolizaba el equilibrio entre la guerra y la agricultura, entre el sol y la lluvia. Cada escalón que subían los sacerdotes era un paso más cerca de los dioses. Los aztecas tenían una forma única de medir el tiempo, el Tonalpohualli, un calendario sagrado de 260 días. Cada día tenía su propio símbolo y energía espiritual, y los sacerdotes lo usaban para todo, desde nombrar a los recién nacidos hasta predecir el futuro. Era como un GPS espiritual que guiaba cada aspecto de sus vidas. Y cuando hablamos de la creación del mundo, los aztecas tenían una historia increíble. La leyenda de los 5 soles. Según ellos, nuestro mundo actual es el quinto intento de los dioses, después de que los anteriores fueran destruidos por jaguares, huracanes, lluvia de fuego y un gran diluvio. ¿No les parece asombroso cómo explicaban los ciclos de destrucción y renovación? Esta cosmovisión sigue viva en muchas formas, en las pirámides que aún dominan nuestro paisaje, en festividades como el Día de Muertos, e incluso en palabras que usamos todos los días sin darnos cuenta. ¿Qué aspecto de la religión azteca te pareció más interesante? ¿Los dioses guerreros, los calendarios sagrados o quizás los mitos de la creación? Cuéntamelo en los comentarios, y si quieres seguir explorando las fascinantes culturas de México antiguo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.